Quisiera darle una cordial bienvenida a este estudio del Evangelio en el cual estamos llevando a cabo el Tratado Teológico de Hebreos. Hoy veremos la parte 31 y estamos estacionados en el versículo 1 del capítulo 11 en una serie que tiene varios estudios. Le hemos llamado la fe. Hoy estaremos compartiendo el tercer de estos estudios que hemos titulado La fidelidad y el creer. Y ya explicaré el porqué de este título y el porqué de esta clase. Pero antes de empezar, déjeme recordarle que se suscriba, recomendarle que se suscriba a nuestro canal de YouTube y también que nos pueda seguir en nuestras redes sociales y de esta forma estar conectados. Estamos seguros que este material enriquecerá su vida. Así que lo esperamos en YouTube, en Facebook, en Instagram y por supuesto en X. La semana pasada, y ya de manera introductoria para nuestro tema, vimos el segundo tema de esta serie y los temas que estaremos compartiendo los puntos que estaremos compartiendo hoy no son nada fáciles de digerir. Sin embargo, sí se necesita que uno haya visto los primeros dos estudios para maximizar el punto que estamos tratando de expresar y no sea sacado fuera de contexto. Así que si usted solo está viendo el estudio 31, le invito también a ver el 29 y el 30 y de esta forma usted puede hacerse una idea más clara de lo que estamos tratando de llevar a cabo y de lo que la escritura enseña. La semana pasada entonces vimos un poquito acerca de la fidelidad como la personificación del Dios mismo y la fidelidad manifestada como la personificación de Jesucristo mismo. Él es la fidelidad, su desempeño de inmutabilidad, de no cambiar, de ser fiel y también de fidelizarnos, solamente puede descansar todo en Él, es decir, no puede estar esto, nuestra salvación no puede depender de nosotros, las promesas no pueden depender de nosotros, sino deben de depender de Él. Hoy queremos, de hecho, ni siquiera vamos a leer Hebreos, porque lo que queremos es responder a algunas porciones puntuales, el verbo creer. Vamos a hacer un desarrollo del verbo como está escrito en la Biblia y luego vamos a explicar algunos de los pasajes que han sido mal entendidos. Cuando una persona lee el capítulo 11 y versículo 1 de Hebreos, sobre todo me refiero a las personas que lo leen en las traducciones que mencionan que es una certeza, que es una convicción, que la fe es una certeza, que la fe es una convicción. Por supuesto que se van a perder y se van a confundir. Y lo que queremos seguir haciendo es desmontar que eso sea lo que la escritura dice, porque le han dicho a la escritura decir algo que no era su intención. El idioma hebreo, en el cual se dio la revelación bíblica, no es como los idiomas, que descienden del latín o del griego. Es muy distinto y la cosmovisión, la forma de interpretarse y darse a conocer es muy distinto. Decimos, por ejemplo, que el griego es un idioma filosófico, mientras que la Biblia se dio en un idioma hebreo o mentalidad hebrea en el caso del Evangelio. Y este es un idioma teológico por demás, casi que términos que no pensamos que tuvieran un peso teológico lo tienen. Y bueno, también podemos apreciar algunas formas de pensamiento que son muy distintas. Por ejemplo, en el idioma de la Biblia, la idea de tener no existe. Cuando nos han traducido el verbo tener, no es que haya un verbo que diga y él tenía tal cosa. Por ejemplo, en hebreo no se tiene sueño. En hebreo se dice tengo sueño. Como en inglés uno no dice I have sleepiness, sino uno dice I am tired, estoy cansado. Hay formas de expresarlo. Bueno, similarmente el hebreo cambia muchos de los conceptos que nosotros damos por sentados y pensamos que se dicen así. En el caso
de tener, sigo en el caso de tener, por ejemplo, yo no tengo una casa en hebreo, sino que hay una casa para mí, porque lo que está diciendo el idioma es que Dios ha dispuesto que haya para mí. No tengo una esposa, hay una esposa para mí, o hay un auto para mí, o lo que sea que esté tratando que diga, porque todo es de Dios. De la misma forma, no existe el verbo creer en el hebreo bíblico. Soy muy claro. Cuando digo el hebreo bíblico me refiero a todo el testamento de los antiguos, desde Génesis a Malaquías, pero también me refiero al todo el evangelio, es decir, cuando nos han traducido creer ahí, hacen un préstamo del idioma griego en primer lugar, pero también hacen un préstamo de un concepto que no es lo que el escritor quería transmitir. Por ejemplo, un escritor judío del primer siglo, incluso el único no judío que es Lucas, cuando hablaban de creer, no se estaban refiriendo a lo que nosotros en el siglo XXI creemos con respecto o pensamos que es el verbo creer. De hecho, esto hasta puede verse en nuestros tiempos. Si a usted le hacen una pregunta, por ejemplo, ¿vas a ir mañana a la reunión? Y usted responde, creo que sí. Hay una sensación de duda. ¿Por qué? Porque si no respondió, sí, voy a ir, definitivamente voy a ir. Creo, el creer implica una duda y esto es en nuestro propio idioma castellano. Y por eso es que a partir de cómo se lo entiende en el siglo X, a partir del siglo XIX, es que se han hecho tantas estas teorías, pero en su mayoría es de cómo entendemos este verbo que no es el que está en los originales. Eh, Ahora, también tengo que hacer la salvedad. Si usted va a Israel y usted pregunta cómo se dice el verbo creer, le van a dar el verbo que vamos a analizar en unos momentos ya con el sistema de pensamiento actual. Pero esta es una influencia desde el siglo XIX, cuando el hebreo empieza a resucitar y es muy influido, por ejemplo, por los idiomas occidentales. ¿Sabe cómo se dice teléfono en hebreo? Teléfono. ¿Sabe cómo se dice arroz? Uros. Hay muchas influencias de los idiomas actuales que vinieron sobre las palabras modernas. Por eso decimos que no es lo mismo estudiar el hebreo bíblico que el hebreo moderno. Pero, y esto es muy importante, para estudiar el hebreo bíblico es un deleite, pues tiene unas reglas que incluso el hebreo moderno ya no llega a tener, como por ejemplo, todas las palabras tienen un origen en raíces. Si usted habla de eh, camino, por ejemplo, se dice derech en hebreo, pero tiene una raíz y casi siempre la raíz de incluso de los sustantivos es un verbo. Y lo que nos enseñan cuando empezamos a estudiar hebreo es que precisamente los verbos en tercera persona del tiempo pasado son el origen de todas las palabras. En castellano esto lo hacen con el infinitivo, por ejemplo, comer, partimos de comer, y luego nos enseñan las distintas conjugaciones, yo como, tú comes, y luego ya las conjugaciones con tiempo presente o futuro, comeré o comí, etcétera, etcétera. En hebreo, la forma de hacerlo es que se va a la raíz y luego la raíz sufre en el sentido de la construcción del lenguaje de de un edificio, le vamos a llamar, de una construcción. Los verbos se construyen. Esto se llama binyaim en hebreo y se lo conoce para los que lo traducen como el edificio de los verbos. Entonces, en nuestro caso, el verbo que nos han traducido como creer es el verbo amán. Y el verbo amán viene de una idea de afianzar o de educar. Y lo que queremos hacer es ver cómo esta construcción, cómo se ha llevado este edificio verbal de este verbo, valga la redundancia, para que podamos desentramar y para que podamos hacer una mejor conexión de que la Biblia no lo ve como nosotros lo vemos. Creer en Dios no es un ejercicio mental.
creer en algo para que suceda no es lo que la Biblia estaba hablando. La Biblia nos habla desde otra perspectiva. La Biblia nos habla de un Dios que es amoroso y que está perfeccionando su creación, que está demostrando su creación, que se está proyectando a su creación y que Él va a cuidar a su creación porque Él conoce lo mejor para su creación. Y aunque esto es simple y sencillamente un pequeño ápice, una introducción, por lo menos que usted ya conecte que la diferencia de lo que el verbo creer implica en español es completamente distinto de lo que el verbo aman, que es el que traducen como creer, implica. Vamos a conectarlo entonces a partir de un versículo. Esther, capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente. Y Mardoqueo estaba criando. Omen, le puse yo aquí el verbo a adasá, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. La palabra omen es nuestro verbo ya con una construcción, con una conjugación más que una construcción, refiriéndose a cómo él se proyectaba a Dasa o a Esther, que es la misma persona, pero ya vemos que existe un intento de traducción. No pusieron creía en Adasa. El joven o Mardoqueo estaba creyendo en Adasa, que es lo que tendrían que poner si fueran consecuentes para traducirlo siempre así, sino que colocan estaba creando. Y repito, yo sé que esto es un reto para los traductores porque no es fácil adaptar las construcciones gramaticales hebreas a cualquier otro idioma. Pero lo que sí queremos hacer entonces es ver el viaje. El primer tiempo o la primera construcción, el verbo simple, es una construcción que se llama kal. Y aquí es la palabra amán u omen. Y esta es la raíz principal de un verbo simple, como mencioné hace unos momentos, masculino en tercera persona de tiempo pasado. Esto quiere decir que él educó, quiere decir que él afirmó, él estaba afirmando. En nuestro versículo aparece como omen porque es continuo. Él estaba educando, él educaba, podríamos decirlo. Él educaba, él afirmaba a Esther. Y este es el primer paso. Pero lo que quiero que conecte es que el verbo significa educar o afirmar a la persona en alguna verdad. Ese es el origen de lo que en castellano quiere decir o nos han traducido como creer. Y yo digo que esto es muy distinto. No es lo mismo educar que creer hoy en día las personas irían al colegio para educarse, pero a la iglesia para intentar llenarse de fe o creer. Y decimos que en la escritura sería casi que ir a la iglesia también para educarse. Veamos la siguiente construcción del verbo y es la construcción del nifal. Y aquí la palabra toma una connotación neemán. ¿Y qué es un neemán? Neemán es una persona que porta la instrucción. O sea, el verbo pasa de educar y ahora cuando se aplica a una persona en esta construcción, es alguien que lleva a dicha educación consigo. Es decir, ya recibió la educación, era un sujeto pasivo. Bueno, la primera construcción era un sujeto activo el que lo estaba educando a otro. Ahora se refiere al sujeto que ha recibido la educación, porque ahora la va a portar, la va a llevar consigo. Lleva la fidelidad en él de algo que le enseñaron. En el caso de la educación de Dios, cuando este verbo está en este tiempo, es que nosotros llevamos la inmutabilidad, la fidelización de Dios, llevamos el proceso de poder no cambiar como un de Dios, don de Dios. Por eso es que muchas veces traducen fiel, pero este es el segundo paso. El tercer nivel es una construcción que se llama piel. Repito, estos no son tiempos, sino es desarrollo verbal de construcción. Y el tercer nivel es piel. Y aquí el verbo recibe la
conjunción de imen. Imen, ya el verbo se diría imen, pero tiene su origen en amán, como lo hemos mencionado. Y imen quiere decir afianzar lo que se ha aprendido, pero de una forma muy fuerte. Es estar afianzado, conectamos, comprobamos la verdad, reforzamos lo que hemos aprendido. Esto es un entrenamiento, ya sabemos, somos unos expertos en la cancha. Si hemos estado entrenando por 10 años, pues a la hora de saltar al terreno ya sabemos los toques de balón que hay que dar, ya sabemos las jugadas que hay que hacer. Estamos entrenando, ya sabemos la teoría, sabemos la teoría. Y el cuarto ejercicio o el cuarto nivel de este edificio, no los vamos a ver todos, hay muchos más, pero no quiero confundirlo. Sin embargo, estos me sirven para explicar, por eso los he mencionado. El último es el ifil, y el ifil es eemin o eemin, cualquiera de los dos, que es una construcción causativa. Y aquí lo que quiere decir es que una persona llegó a este lugar, alguien más, un tercero, causa que se comporte de cierta forma. En el caso de este verbo, porque la construcción es la causativa, pero en el caso del verbo amán, que aquí se diría eemin, lo que es alguien que ya demuestra la fidelidad. Viene de entrenar la fidelidad, pero ahora la está demostrando, ahora la está exhibiendo la educación. Vamos a decir que en el caso de la reina Esther, ella llegó a Eemim cuando, ya casada con el rey Asuero, su tío le aborda y le dice, tienes que ir a interceder por nosotros. Y ella dice, no puedo. Y finalmente llega, no, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque había recibido toda una educación de Dios, pide el apoyo con un ayuno, es decir, no me dejen sola, ayunemos todos, aflijámonos, voy a ir al rey. Y si tengo que morir, que muera, dice ella. ¿Por qué? Porque ya está demostrando la educación, está demostrando la fidelidad. Y este verbo se encuentra en una de las porciones más mal entendidas y menos explicadas por el desconocimiento del idioma hebreo. Y me refiero específicamente a Bereshit, es decir, Génesis capítulo 15, versículo 6. Y ahí traducen. Y él creyó todavía no lo vamos a mostrar, pero él creyó en Dios y le fue contado por justicia. Y esto ya suena muy interesante en ese diálogo que Abraham está teniendo con Dios. Pero ahí dice, y ve'emin, y este ve en lugar de eemin, es porque toma una tercera persona masculina en tiempo pasado, pero mantiene la construcción que le había mencionado, la del cuarto nivel, la construcción ifil. Por lo que, hablando de Abraham, este versículo lo que señalaría sería dos cosas. Leemos la primera opción. Y ve'emin, o sea, hablando de Abraham, y demostró por el Señor, entre paréntesis no está escrito, pero yo le digo la fidelidad, la fidelidad. ¿Quién la demostró? Abraham, pero porque Dios se la imputó. Y él, refiriéndose a Dios, por eso lo he puesto en mayúsculas, se la computó por justicia. ¿Qué cosa? La fidelidad. Y lo que quiere decir es que Dios estaría imputándole la fidelidad a Abraham, no tanto que Abraham creyó, sino que él ahora había llegado al cuarto nivel y estaba a punto de poderla demostrar. Eso es lo que está señalando. O bien, otra forma de traducirlo sería, y ve'emin, es decir, exhibió fidelidad, como lo hemos mencionado, ¿verdad? Aunque la palabra fidelidad no está acá, se da a entender que es la exhibición de una educación, la demostración de una educación. Y por eso es que nuestro versículo del capítulo 1, del capítulo 11, versículo 1 de Hebreos, perdón, es tan importante. Es pues la fidelidad, la última instancia de lo que se espera, la demostración. O sea, el escritor de Hebreos, que es un judío que conoce la escritura de pe a pa, no está hablando de creer, está hablando de Amán.
está hablando de Emín ahí. Y por eso es que traducimos exhibió la fidelidad en tercera persona masculina, o sea, Abraham, por el Señor, ve Adonai, por el Señor, porque el Señor lo condujo a exhibirla y él, Dios, se la computó por justicia. Estos conceptos no son fáciles de entender, pero cuando vamos abriéndonos a soltar la idea del creer como la hemos tenido y de tratar de entender lo que la escritura realmente ha dicho, vamos a entrar a un mundo que nos acercará a lo que Dios realmente dijo. Y eso es muy importante porque es donde está la verdadera revelación y es donde están el cumplimiento de las verdaderas promesas de Dios. Lo que quiero hacer con los minutos que me restan entonces es que quisiera rápidamente ver algunos pasajes que traducen creer y ver que usted vea cómo sería la forma bíblica con el testimonio gramatical del hebreo, con el testimonio de la escritura que debieran de interpretarse. Vamos al primer caso. Lucas capítulo 17, versículo 5. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe, es lo que traducen, pero ya haciendo la corrección, nosotros ponemos la palabra fidelidad, emuná. Ahora, por favor, ayúdenme a conectar el contexto. El Señor les ha hablado que tienen que perdonar hasta 70 veces 7. O sea, siempre tienen que perdonar. Y ellos dicen, yo no puedo perdonar. Este era un concepto fariseo. Necesitamos que nos aumente la emuná. A pesar de que tenían el concepto de emuná en mente, ellos ya lo habían concebido como un mérito de ellos. Lo habían concebido con la idea farisea. Bueno, lo que necesitamos es más fidelidad para poder perdonar, porque ellos pensaban que los mandamientos, este era el problema fariseo, deberían de hacerse a rajatabla sin la ayuda de Dios. Ellos no habían conectado que Dios no te va a pedir algo y no te ha dado el Espíritu Santo por otra razón, sino para cumplir su palabra, para que Él sea el poder que te lleva en esta educación, Él sea tu entrenador. Y entonces ellos pensaban que para llegar a perdonar 70 veces 7 tenían que tener eh, un incremento en esta fuerza de ganarse meritoria. Jesús no les responde, mira, sí te la voy a aumentar, ahora mismo voy a orar por ti. No les habló de aumentar. Veamos la respuesta de Jesús, conociendo los conceptos. Lucas 17:6 dice, entonces el Señor dijo, si fueran fieles como un grano de mostaza, recordamos que no existe el verbo tener. Si tuvieras fe, nos han traducido, pero no existe en el hebreo, no existe en la mentalidad bíblica. Así que Él les está diciendo, si ustedes fueran fieles como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Por lo tanto, no se trata, les está diciendo él, de desarrollar un superpoder o un positivismo muy, muy grande. La respuesta es que ustedes tienen que ser fieles a lo poco que tienen. Así como el grano de mostaza, que es la semilla más chica, que trae un ADN de al ser plantado, va a dar frutos. Así que se trata de ser obedientes, se trata de que ustedes sigan, así como el grano de mostaza, siguen la programación que Dios le ha dado, la palabra de Dios que Dios ha puesto en ese grano de mostaza. Ustedes deben de ser fieles a la programación que yo estoy colocando en ustedes. Es lo que el Señor les estaba diciendo. Sean obedientes, hagan lo que Dios les ha llamado a hacer, hagan lo que tienen que hacer porque es lo que Dios les está llamando a hacer. La respuesta del maestro, en otras palabras, es no traten de adquirir algo como un mérito, no traten de hacer algo como un ejercicio positivista. No es por obras. Aprendan a ser fieles, aprendan a ser obedientes. Cuando ustedes estén en la fidelidad, van a tener autoridad para crear milagros, que es como el Señor se movía. Ese es el primer caso. Nuestro segundo caso es el caso del padre de un muchacho endemoniado. Y a este me gustaría darle el contexto en primer lugar.
Vemos que Jesús viene bajando del monte en donde se ha metamorfizado. Lo que traducen es transfigurado, pero la palabra griega es metamorfosis. 9 de sus discípulos se han quedado y de pronto alguien les trae a un muchacho que tiene un problema de una afección de espíritus de impureza, de poderes de impureza. Ellos se ponen a discutir con los fariseos cuál es la forma de hacerlo, porque los fariseos tienen una escuela de exorcismo y como se ponen con esta discusión, no lo logran. El padre, angustiado, porque a él no le importa quién lo echa, a él le importa que su hijo sea libre, pero cuando él ve a Jesús, le pide ayuda. La reacción de Jesús nos enseña que le molestó mucho que en lugar de, porque le dice generación infiel, les acusa a sus discípulos de esto, que en lugar de seguir el entrenamiento que él les ha dado, se pusieron a racionalizar con los fariseos, que tenían modelos, pero ellos tenían un entrenamiento que el mismísimo Dios les había dado, tenían un amán, tenían la educación de Dios. Y por eso es que les llama infieles, que es lo que han traducido como incrédulos. Pero bueno, luego voltea al Padre y les dice estas palabras. Vamos a leer Mateo 9:21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió el Padre. Verso 22. Muchas veces ese poder se lo ha echado, ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Y luego vea, porque esto es importante para entender bien el pasaje. Pero si tú, refiriéndose a Jesús, puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Él ha perdido la esperanza de que alguien pueda y tiene a Dios mismo parado frente a él y le dice, si tú puedes hacer algo. La reacción de Jesús es muy impresionante y nos explica realmente y nos trae luz sobre este pasaje. Porque por supuesto que Él tiene poder sobre cualquier poder de la inhabilitación o cualquier espíritu inmundo. Leemos el verso 36. Si tú puedes, por favor note eso, que Él no pregunta, bueno, nos han traducido, ¿cómo si puedes? Pero la pregunta que Jesús le hace es, si tú puedes, no tienes idea de con quién estás hablando. Y luego, para afianzar lo que trató de enseñar con esta pregunta, él dice, le dijo Jesús, todas las cosas son posibles para el fiel. Por favor, note la palabra fiel en mayúscula. Ahí no dice, como se ha abusado tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, para el que cree todo es posible. Eso no dice allí, esa no era la intención. Eso han traducido. Y a partir de esta mala traducción, si tú puedes creer, lo puedes lograr. Hemos hecho tanta teología, pero es que no nos diferenciamos en nada de los de afuera. La fe también se predica afuera y si tú lo crees, lo puedes lograr. Cree en ti mismo, cree en algo y lo vas a alcanzar. Es lo que se dice. Y a mí me parece que un creyente no puede pensar de esta manera porque si lo puede obtener todo a base de su propia fe, ¿para qué necesita a Dios entonces? Y esta es una aberración. ¿Y cómo hay qué hay que hacer para entendérselo? Bueno, en primer lugar, Jesús le está haciendo una referencia a la pregunta dudosa del Padre. ¿Cómo que si tú puedes? Él está hablando de sí mismo, para el fiel, pero en tercera persona, para el fiel. Todas las cosas son posibles. Esto es muy congruente, porque ¿qué habrá imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? El mensaje de la Biblia es que no, Él es todopoderoso. Ese es uno de sus nombres, El Shaddai. Por lo que no está hablando, Jesús no está soltando esto para un tercero que no sea Él. Él no está diciéndonos a nosotros, mira, cree, Padre, y va a ser todo posible porque tú lo creíste. No le está diciendo eso. Él está diciendo, para el fiel, para el único fiel, porque también qué humano es fiel. El único que siempre es fiel es Dios. Está hablando de sí mismo. La fidelidad no es algo inherente al ser humano,
De hecho, todos los días y en función de Dios, nosotros somos infieles a su palabra. Él se está refiriendo a sí mismo cuando dice eso. Y esto entonces nos coloca en el momento en el que el Padre le responde. Verso 24 me parece que es. Dice, al instante, el padre del muchacho gritó. Mire usted la carga emocional que estaba viviendo esta persona. Gritó y dijo, seré fiel. Ayúdame en mi infidelidad. Solamente Dios puede cambiar nuestra conciencia y conducta de una conciencia infiel a la de una conciencia de fidelidad como la de Él. Pero lo que queremos señalar es que la Escritura nos está hablando de Dios, nos está hablando de la fidelidad de Dios. Y por supuesto conocemos cómo termina la historia, porque nuestro Dios es precisamente eso. No es, repito, un llamado a cualquier otra persona para que con un poquito de positivismo logren lo que se propongan. No es eso. Es que no hay algo imposible. Es una exaltación, es una oda, es una alabanza a Dios. No hay algo imposible para el fiel. Pero el fiel, el único fiel, su majestad, el Mesías, el Rey de Reyes, Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. El tercer caso que quiero tratar en esta oportunidad con usted es la oración de fe. Y la vamos a explicar. Esta se encuentra en Jacobo. Me gusta más su nombre hebreo, que es Santiago. Así que la llamaremos así. Jacobo 5:13. Dice así. ¿Sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alegre que cante alabanzas? Como siempre, nos gusta aclarar el contexto. ¿Está pasando alguien tribulación? Bueno, lo que tiene que hacer según el apóstol, que es palabra de Dios porque él está inspirado por Dios, es que tiene que hacer el ejercicio bíblico de oración. Pero la oración no es en la Biblia, por supuesto, porque afuera pareciera que sí. La oración no es una lista de peticiones, como Jesús dijo, no es como los gentiles que se ponen a hacer repeticiones, no. La oración es un ejercicio legal delante de Dios que incluye entrar en juicio con Dios. Es un ejercicio de reflexión personal por medio del cual nosotros conectamos nuestros pecados y pedimos perdón. Eso es lo que quiere decir el verbo orar, palel. La oración, la tefila en hebreo, en la Biblia, nuevamente me refiero porque afuera también oran. Afuera hoy se ora y hoy se cree y se... Por eso me gusta más el contexto bíblico, me gustan más los significados bíblicos. En la Biblia es un ejercicio de reflexión, es un entrar en juicio con Dios, es conocer nuestras situaciones y circunstancias, aquello que, como dice el, el versículo, nos está causando un sufrimiento y decir, Señor, ayúdame y perdóname y en qué estoy fallando y confesar los pecados. Eso es lo que pide. Si alguien está alegre, dice, pues que cante. Y entonces se enfoca en un caso específico, el caso de una persona que está enferma. Y con este entendimiento leemos el versículo 14. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Mire esto, que llame a los ancianos de la congregación y que ellos oren, entren en juicio con él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ahora, muchos han tomado este verso literalmente, tan literalmente que se dedican a rociar con aceite cualquier cosa y bueno, ya hay un desconocimiento total. Pero lo que está diciendo es que si alguien está enfrentando una adversidad, una debilidad, de hecho la palabra debilidad, enfermedad ahí es una debilidad que tiene que hacer la persona que está débil para valerse por sí mismo, para entrar en juicio por sí mismo, está tan débil al punto que no lo puede hacer por sí misma y necesita la ayuda de los conocedores de la comunidad, de los conocedores de la congregación, de aquellas personas que conocen la escritura. A ellos es a quienes se les llama ancianos.
Y ellos van a hacer un ejercicio legal, como lo hemos mencionado, a favor del creyente. Van a examinar su caso y lo van a colocar bajo autoridad. Cuando usted vea en la Biblia que se ungió a alguien, lo que esto implica es que se colocó bajo la autoridad. Cuando se ungió a David, no empezó a gobernar, se le colocó a él bajo la autoridad de Dios y Dios iba a decidir cuándo empezaba a reinar. Por eso es que incluso al tener a Saúl su enemigo a punta de lanza, no quiso ejecutar esto porque le tocaba a Dios. Cada vez que usted vea el hecho de ser ungido con aceite, implicaba colocar bajo autoridad, que los ancianos, que los eruditos, más que los sabios, que los conocedores, vinieran a ver a esta persona que está debilitada, que está enferma, implicaba que se había apartado. Necesitaban restaurarlo. Y para eso le ungían como una señal de que lo agregaban, se adoptaba nuevamente. Se devolvía a este debilitado, que no podía valerse por sí mismo, a la autoridad de Dios, pero también a la comunidad del pueblo. Y luego Jacobo enseña lo siguiente, la oración, y nos han traducido de fe. Pero la Biblia dice, la oración, la fidelidad, restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Y entonces vemos aquí que estaba débil por su pecado y por eso será levantado. Pero repetimos, no dice la oración de, no hay un genitivo ahí, sino el entrar en juicio con Dios, aceptar los cargos, tener una ayuda de otros sabios ahí, pedir perdón. Ese era el primer factor. Y el segundo factor era la fidelidad, pero no de él, no de los que están orando, la fidelidad de Dios. La fidelidad presente. Si esta persona confesaba sus pecados, si esta persona se sometía de nuevo a la autoridad, si aceptaba el consejo de los ancianos, la fidelidad, o sea, Dios, entraba, Dios personificando, Dios actuando, entraba a obrar en favor de él, en favor de ella. Estas son las dos cosas que restauran al debilitado y por supuesto, Dios lo va a sanar. Por eso es que hemos dicho que si se ha cometido pecados, hay que confesarlos. Y luego corresponde recibir la obra de Jesús, es decir, la fidelidad de Dios sobre su vida, porque Dios había dicho que en el nombre de Jesús los pecados serían perdonados. No es fácil viniendo de un mundo occidental, especialmente en donde nuestro chip ha sido programado a tener fe, a creer, a que el creer es un ejercicio que puede influir a Dios, que puede manipular a Dios. Ah, no es fácil para mí estar sentado acá y decirle que Dios no depende de nuestro optimismo, ni de nuestras confesiones, ni de nuestros ejercicios mentales para hacer su obra. No podemos obligar a Dios a hacer algo, porque Él es Dios, Él es Rey, nosotros somos su pueblo. Él conoce lo mejor, pero lo que hemos conectado es que si tenemos la fe nos ha dado un poder y eso gusta a la carne, porque la fe ha dicho, bueno, tú puedes, entonces solo cree. Y creo yo que ahí es donde ha habido una desviación, que se puede lograr cualquier cosa. Repito, si podemos lograr cualquier cosa con la fe, ¿para qué necesitamos a Dios? Yo digo que esta es una aberración. Necesitamos a Dios con cada célula de nuestro cuerpo. Necesitamos la obra del Mesías con cada aspecto de nuestro ser. Dependemos de Él, dependemos de que Él es la persona en el cual todas las promesas descansan. Las promesas de redención, las promesas de sanidad, las promesas de provisión, todas las promesas que Él ha hecho. Entonces, ¿qué hacemos nosotros si tenemos problemas? ¿Cómo hacemos para que Dios actúe en favor de nosotros? No quiero decir para mover a Dios, porque entonces partiríamos del mismo problema. Lo que quiero decirle a usted es que hay otro punto de vista que es el bíblico, en donde Dios
Él es el originador. Hay una figura que siempre me ha causado a mí, desde que la escuché, por supuesto, me ha causado a mí mucha admiración. Y esta es una figura de un compendio eh, del Talmud, para ser específicos, de un compendio de la sabiduría judía. Y es que allí algunos sabios dijeron que más que la ternerita alimentarse, su madre desea alimentarla aún más. Más que el bebé lactante, es su madre la que desea alimentarlo. Y de la misma forma, más que nosotros desear lo que deseamos, Dios desea cuidarnos, desea bendecirnos, desea tenernos bien. Y aquí empieza un cambio de paradigma, que lo voy a respaldar en la escritura, porque no estoy yo aquí para sugerir la costumbre de nadie, sino la escritura, basarnos en la escritura, lo vamos a sustentar en la escritura, pero lo que queremos decir es que debemos de tener un cambio de paradigma en donde Dios no permite que vengan todas estas cosas porque para que luego tengamos un ejercicio de fe y nos convirtamos en campeones de fe. No, es que el no estar en Dios, el desconocer sus competencias, sus atributos, sus mandamientos, nos ha puesto en posiciones delicadas. Pero Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere sanar, Dios quiere minimizar el impacto de la muerte del mundo sobre nosotros y por supuesto, cuando Él regrese, nos dará la vida perfecta, la vida sin muerte. Pero mientras estamos acá, hay que cambiar el chip. Dios quiere bendecirnos más allá de nuestras similitudes. ¿Cómo le hacemos? Y una figura que quiero colocar en su mente es, si hubiera un recipiente, un vaso, en donde se va a colocar agua. El vaso somos nosotros y el agua es lo que Dios puede darnos. Cuando se llene, ¿para qué seguir echando agua? Pues se desbordará, se derramará. No tiene sentido. Nosotros debemos de aprender a que la vida en el creyente es para agrandar nuestro vaso. ¿Y cómo hacemos eso? Le estoy hablando de lo mismo. Dios más que en nosotros mismos quiere bendecirnos. Y cito Deuteronomio 28:1 ya para terminar. Y sucederá que cuando escuchares, así está escrito, la voz del Señor tu Dios, para guardar y hacer sus mandamientos, es decir, competencias, yo le puse ahí, que yo te ordeno hoy, dice Moisés, capacito es la palabra, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas o cualquiera de las naciones de la tierra. Vea qué promesa más bonita. Pero es necesario escuchar y seguir escuchando y practicar lo que el Señor ha hablado, es decir, sus mandamientos. Y luego dice, verso 2, y todas estas bendiciones vendrán, es decir, te perseguirán sobre ti y te alcanzarán cuando escuches la voz del Señor tu Dios. La Biblia está enseñando que todas nuestras necesidades son conocidas para Dios y Él es la fuente inagotable para suplirlas. Su educación, conectándolo ahora con el verbo amán, sobre nosotros, es decir, sus mandamientos, sus rasgos, sus rasgos de carácter, sus habilidades, sus competencias, son la salida, son la forma de agrandar nuestro vaso. Y Él es precisamente el que ha enviado esa voz para enseñarnos a vivir en ellos. Cuando nos pongamos a trabajar en los mandamientos, cuando nos pongamos a trabajar en la escritura y estemos atentos a la voz del Señor, no vamos a tener la necesidad de estar viendo qué necesitamos, porque las bendiciones nos van a perseguir, nos van a alcanzar, nos van a seguir. Los creyentes no debiéramos de estar teniendo fe para perseguir las bendiciones del Señor. Debemos de aprender a perseguir la voz del Señor, la obediencia a Dios.
y Dios sabrá cómo acomodar esto a nuestras necesidades. Por supuesto, podemos orar por lo que deseamos. Claro que sí, claro que sí. Yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que tendrás más éxito si te dedicas a ser obediente que si te dedicas a tener fe. Dios sabrá cuándo darlo, Él cuidará de nosotros, Él cumplirá sus promesas, Él cumplirá su propósito, su palabra en nosotros, porque Él es sabio, Él es todopoderoso. Lo es de tal manera que si tenía que venir a la tierra para morir por nosotros y dar su vida, lo iba a hacer. Fue precisamente lo que hizo nuestro Dios, el que está con nosotros, el que nos ha llamado, Jesús, el Rey de Gloria. Gracias por sintonizarme. Espero que esta enseñanza enriquezca. Le invito a ver las tres que hemos grabado hasta este momento. Pues hoy es el estudio 31, pero también vea el 30 y el 29. Y seguramente la próxima semana, en el 32, también volveremos a Hebreos 11:1 y seguiremos agregando valor sobre la fidelidad de Dios. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas bendiciones. Hasta pronto.